Jones. Y como decía esta canción, tantas cosas para pensar cuando te vas a dormir. Y en este mundo que vive tan apurado hemos dejado en algún lugar de pensar. ¿Usted se acuerda? ¿Se acuerda que tuvimos una pandemia? ¿Se olvidó? No, no. A la vuelta de la esquina, ¿eh? Estuvimos encerrados, asustados. ¿Se acuerda? Bueno, por suerte tuvimos en la pandemia una médica de cabecera, todos aquí en la República Argentina, y que además tuvo la enorme capacidad de ayudarnos a entender, prevenir, contener, lo que hace generalmente un buen médico. Ella es una médica de que además, por no casualidad, está galardonada por la fallecida reina de Inglaterra, vive hace muchos años ahí, investiga, escribe, incluso después de la pandemia, escribió un libro, Un mundo en pandemia, y me refiero a la doctora Marta Cohen. Querida Marta, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Miguel, tanto tiempo. Muchas gracias por convocarme con esta verdadera realidad que mencionás. Marta, la pandemia nos encontró, alguna vez creo que lo dijiste también aquí, bastante desnudos en términos de cómo abordarla. Y la pregunta que uno se debería hacer, porque no va a ser la última y algunos previenen que la próxima incluso puede ser más grave, es si estamos mirando y preparándonos y trabajando para la próxima o ya nos olvidamos. Bueno, yo creo que pasó a segundo plano. No creo que nos olvidamos, porque además, si bien la pandemia han disminuido muchísimo los casos, ya no es más pandemia, es una cuestión epidémica, como pasa que en Argentina están aumentando los casos, como pasó acá en el mes de diciembre, que había muchos casos de COVID, como hay gente aún muriendo por COVID, ¿no es cierto? Pero como también mueren de gripe y de otras enfermedades infecciosas. Sin embargo, quedan muchas consecuencias en lo que se llama el COVID prolongado. Y eso es una pandemia en sí misma, ¿no es cierto? Porque personas que tienen trastornos cognitivos, que tienen diabetes, hipertensión, trombosis, aumento de los infartos, y eso es consecuencia de haber tenido COVID-19. Si bien no hablamos ya de la pandemia en general, tampoco hablamos del COVID prolongado, y la Organización Mundial de la Salud lamentablemente ha bajado el tono de la necesidad de prepararnos para la próxima. Yo creo que esto tiene que tener un gran origen en la financiación y en la unión geopolítica, el punto de vista en común de decir, bueno, la pandemia nos afecta a todos y tenemos que estar todos juntos como mundo, no importa si uno vive en China o en Argentina. Lo que vimos con la primera, o sea, las pandemias existen desde hace 10.000 años, desde que el hombre dejó de vivir en comunidades de manera nómade para vivir en comunidades agrícolas. Siempre decía yo, pasan cada 100 años y duran 2 o 3, Uh-huh. que así pasó ahora también, la anterior había sido hace 100 años atrás. Va a haber otras pandemias, no hay duda de eso. En el mes de febrero de este año, la Organización Mundial de la Salud elaboró un documento, es una eh, borrador de un documento para la preparación y la resiliencia para próximas pandemias. Ese documento fue muy bienvenido, firmado por, bueno, 194 estados de la Organización Mundial de la Salud, pero acabo de leer esta semana un artículo de un médico que es de apellido, lo tengo conmigo el artículo, es de la Asociación British Medical Association, Uh-huh. del British Medical Journal, es de esa asociación. Se llama Luke Taylor, que es inglés, y que precisamente habla de cómo la decepción que el borrador que se publicó más tarde, creo que en el mes de abril o mayo, ya baja el tono de la necesidad de preparación y ya quita obligaciones.
no dice la palabra must, que es deber, sino dice la palabra de deseo, ¿no es cierto? Y eso ya hace que no sea un documento vinculante. Y, por ejemplo, habla de la transparencia, porque sabemos todos que China no tuvo transparencia, no fue transparente cuando fue tarde para denunciar la pandemia, no dejó que la Organización Mundial de la Salud o le dificultó a la organización ir a investigar, no habla de transparencia tanto, no habla, se diluye la obligación de cada país de dar de invertir en sistemas de salud, de hacer una salud que sea para todos, con acceso garantizado para medicamentos, para internación, para vacunación. Si uno lo pone en países ricos, murieron menos que en países pobres. Y eso es precisamente la inequidad. Y esa inequidad no la resalta tanto como en el documento anterior. Sí, dice este artículo de Luke Taylor, que pone el énfasis en compartir la data genómica, que es algo muy importante como para decir, bueno, cuál es la característica estructural del nuevo virus, ¿no es cierto? Seguramente. Ujú. Pero es preocupante que si bien aprendimos, no lo ponemos en papeles. Y sabemos que nosotros, esta generación que vivió la pandemia, no va a ser posiblemente la generación que esté viva, ¿no es cierto?, para la próxima. Muchos de nosotros nos habremos ido. Entonces, si no queda escrito en un plan de preparación por la pandemia, va a pasar como pasó con esta última. La especie humana, esto ya es casi filosófico, es necia, digo, porque hablamos de pandemia, estaba pensando, es casi lo mismo que cuando estamos hablando de la ecología y la crisis que tenemos en el planeta, y pareciera que, bueno, aunque sabemos que está, no nos ocupamos y miramos para otro lado. ¿Pasa lo mismo con esto? Es que están, mira, absolutamente conectadas, lo que vos decís, la ecología con las pandemias. Justamente eh, el cambio climático va a hacer que posiblemente haya otra pandemia, a lo mejor para el 2070, que es antes de los 100 años. Ujú. Por eso es que es muy importante. ¿Por qué el cambio climático? La Tierra se está calentando demasiado. Vos fíjate que esta semana hubo tiburones en Florida, Los tres porque días de atraídos. mayor temperatura del planeta han sido estos últimos 3 días. Exactamente, exactamente. ¿Qué pasa en España? Ujú. ¿Qué pasa donde se logra en el sur de España temperaturas casi de 49 grados? Ujú. Es decir, que el cambio climático, hay un estudio muy interesante que lo estaba buscando bueno, para comentártelo. En realidad fue publicado en abril del 2022 por un grupo de investigadores de matemáticos que hacen modelos matemáticos en la Universidad de Washington en Seattle. Ellos determinaron que hay unos 10.000 virus que están en las especies en animales, que nosotros no entramos en contacto con ellos o Ujú. con la mayoría de ellos. Sin embargo, estipulan que el hábitat de los animales mamíferos, de los cuales hay como 6.000 en el África, va a mudar por lo menos 100 kilómetros por el cambio, por el aumento de la temperatura en la Tierra. Ujú. Y sí, consigo van a llevar los virus y van a ponerlos en contacto con otras especies de animales, otros mamíferos de estos 6.000, y podrían generar hasta 21 millones de oportunidades de intercambio viral entre los animales. Entonces, eso va a pasar en los lugares más calientes que son el sur de Asia y en el África. Y quienes van a estar involucrados van a ser los mamíferos, van a ser los virus y nuevamente los murciélagos van a ser posiblemente responsables, de acuerdo a este estudio, de ayudar a transmitir este virus de una especie a otra, porque tener una capacidad de vuelo de 100 kilómetros también. Ujú. Ujú. Entonces ya hablamos de 200 kilómetros a la redonda. Entonces, se estipula o se propone que va a haber otro potencial peligro de pandemias que va a surgir en África
y que nuevamente a surgir en los mamíferos por un virus y que los murciélagos van a tener un gran valor. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto para mí? Que no soy una persona que esté en la parte de epidemiología, sino una médica que estudia enfermedades infecciosas, que debemos invertir en el África, debemos invertir en que haya tecnología como para poder identificar la zoonosis, como para ver si hay nuevos virus que pueden surgir que puedan pasar al hombre o que hayan pasado a otro mamífero como los simios, por ejemplo, o animales que estén en contacto con los humanos y de ahí pasar en contacto con nosotros. O sea, tiene que haber inversión en África, tiene que haber inversión en tecnología y tiene que haber equidad, porque lamentablemente el dinero hizo que muchas personas ricas, no evitó que muchas personas ricas fallecieran. Entonces, realmente invertir en países que necesitan de una manera equitativa para salvarnos todos como mundo. Eso es lo que creo que... Y bueno, vos fíjate, yo pongo un ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa con la viruela de mono? Que ahora se llama Mpox, porque se llamaba Monkeypox, pero para que no sea peyorativo lo llaman Mpox ahora. Es una forma de viruela de mamíferos que es endémica en lugares del Congo y en el África Central y Occidental. Hay vacuna. Sin embargo, esa vacuna no se distribuye en África. Dentro de los planes de la Organización Mundial de la Salud estaba vacunar a las personas con potencial riesgo de exposición, que son, ya sabemos, hombres homosexuales que tienen multiplicidad de parejas. Y sin embargo, se los previene a ellos con la vacunación, pero no se va a vacunar al África. Es decir, si no hay un si eliminamos el punto de origen, eliminamos la diseminación y así fue que este virus llegó a Europa, llegó a Argentina, llegó a Estados Unidos, etcétera. Es decir, que para mí la cuestión de la equidad y de la inversión, y tenemos que ver el mundo como uno, no en países. ¿Cómo todo se vincula con todo? Yo te estoy escuchando y pienso que lo que estás diciendo en tantas disciplinas debería ser así. Hablaste de la Organización Mundial de la Salud, obviamente, y ahí, claro, esa organización techo debería poder, de alguna manera, señalarlos, como son otras que tienen que ver con el cambio climático, que también vienen diciéndolo, pero parecería que no nos damos cuenta e incluso entender, digo, y esto en la pandemia fue tan claro, que nadie se salva solo y que en realidad la política absurda que tuvimos, digo, entre las cosas que se hicieron mal, fue esto de creer que cerrando fronteras no iba a llegar el virus y no hubo lugar donde el virus no estuviera. Digo, hasta dónde no nos damos cuenta que hoy somos realmente un planeta, siempre lo fuimos, pero absolutamente único y conectado con realidades que si el otro es pobre, termina afectándome a mí, no importa dónde esté y cómo esté, y así viceversa. Digo, políticas públicas, ¿no? Exactamente. Y vos fíjate que en Estados Unidos uno de los candidatos, que es Bob Kennedy Jr., el hijo de Bob Kennedy, o sea, sobrino del presidente, bueno, el padre de él creo que también era candidato, fue parlamentario, él propugna, es una antivacuna. O sea que si él llega al poder, que espero no pase, se va a propugnar la no vacunación. Y la vacunación en sí misma, no solamente por el COVID-19, salva, por ejemplo, en el caso de los niños, 2 a 3 millones de muertes de niños por año. Entonces, proponer la no vacunación es terrible. Y eso también tiene que ser, o sea, la Organización Mundial de la Salud es una organización de estados. Y yo lo que entiendo es que se tienen que poner de acuerdo los estados. Lo que pasa es que vivimos en un mundo donde hay guerras, así que imagínate que obviamente los estados no están de acuerdo. Y nosotros somos la víctima de la estupidez de algunos estados. Que creo que es así, ¿no es cierto? Así que sí, es lamentable eh, que vamos a volver a fallar. No creo que me equivoque, La lamentablemente. actitud suicida de la especie humana que repite y repite y que en lugar de poder aprender, bueno, parecería que no logra comprender lo importante en realidad y así nos va. Digo,
algunas cosas sí se hicieron bien, sobre todo, y más allá de todo lo que surgió, bueno, las vacunas llegaron bastante rápido. Y esto sí nos mostró capacidad, sobre todo Sí, los científicos. Y digo algo más a esto, y te voy a preguntar, obviamente, porque viste que en este mundo parece que todos somos expertos en todo. Entonces todos hablamos y... Pero mm, digo, hay algo distinto entre lo que es una visión filosófica, teológica, la que uno quiera, de lo que es la evidencia científica, ¿no? Los científicos no se manejan por criterios de me gusta o no me gusta. Investigan, tienen estadísticas y eso es lo que supuestamente los estados y sobre todo aquellos que tienen que ver con estos temas tan delicados tendrían que analizar, leer para tomar las acciones que corresponden. ¿Lo hacen o no lo hacen? creo que no. Creo que no. Lamentablemente los científicos que están, bueno, en los hospitales o en el laboratorio publicando no son convocados en general para dar una opinión que es una opinión válida. Son convocados Creo como bomberos. sí, exactamente, como fuimos durante la pandemia. Pero vos fíjate lo que vos decías, que la pandemia tuvo algunas cosas buenas, y una de ellas fue que vos mencionaste las vacunas. Bueno, la tecnología de las vacunas, en la tecnología del ARN mensajero, ha dado una evolución de 15 años. Es decir, como necesitábamos vacunas, el mundo necesitaba las vacunas, y la tecnología del ARN mensajero estaba en pañales para el tratamiento del cáncer, eso hizo que se invirtiera mucho, no solamente en logística, sino financieramente, y logró que en 10 meses, cuando se pusieron en marcha estas vacunas, y al cabo, luego con las bivalentes, y ahora se pueden hacer en 6 semanas. En 6 semanas se puede modificar una vacuna para hacer, o sea, y eso puede aplicarse a enfermedades autoinmunes, al tratamiento de cáncer, etcétera, y ya están haciéndose nuevos Sí, ensayos grandes, clínicos, grandes avances. Uno lo está y ha, mirando. y ha avanzado en 10 meses lo que hubiera tardado 15 años Mm. si no hubiera sido por la inversión que se hizo precisamente por la pandemia. Así que sí, hemos aprendido mucho. Creo que la manera de vivir de la gente cambió. Esto de trabajar desde la casa. Yo vivo en Sheffield, que es un lugar en el medio de la parte verde de Inglaterra, las colinas inglesas, y bueno, y hay mucha gente que ha venido a vivir aquí con gente, con hijos jóvenes, Ujú. con chiquitos, porque es mucho más barato que Londres, es mejor calidad de vida, y viajan una vez por semana y después trabajan desde la casa. Bueno, eso es bueno. El hecho de que uno asiste a los cursos remotamente, que podemos Ujú. tener estas conversaciones, que nos vemos, eso es bueno. Lo que pasa que lamentablemente lo malo por ahí creo que superó algunas de las cosas buenas, ¿no es Sí, sí, cierto? Como claro. esto de los movimientos antivacunas. Y Eh, además toda la pospandemia con la violencia y con la guerra y con todo lo que nos ha bueno, traído como no hablemos de humanidad. la guerra porque eso es terrible, y justamente, precisamente ayer cuando estaba en otro medio, me decían, ¿por qué crees que pasó? Bueno, creo que la guerra en Ucrania, la sequía en Argentina han puesto, o la inflación han puesto la salud en segundo plano. Mm. Vos fíjate que yo ayer me fijaba en los datos de la Organización Mundial de la Salud, en cuántos casos de COVID hay, ¿no es cierto? Por ejemplo, en diciembre hubo 1 millón de casos y 7.000 muertos en el mundo, pero claro, en realidad es mucho más. Argentina está en color blanco. ¿Qué quiere decir color blanco? Me fijé ayer en la Organización Mundial de la Salud, que no informa cuántos casos tienen. Se dejó de testear, se dejó de vigilar. Entonces, si lo estamos haciendo en este momento, es algo que debería ser una constante, una vigilancia epidemiológica constante. Y te voy a dar un ejemplo. Yo, como sabés, hago autopsias de bebés que mueren, de Ujú. manera en que el médico no puede decir de que se murió el bebé. Entonces, interviene el juez y me pide una autopsia, yo la hago. Yo en el mes de mayo del 2022 empecé a ver que había casos de estreptococo del grupo A. Niños que comenzaban con un resfrío, que se sentían mal y se murieron, y eran estreptococo del grupo A invasivo. Y vi varios casos, pero resulta que, bueno, son de denuncia obligatoria, y resulta que aquí surgió, a partir del mes de diciembre, que había un aumento del número de casos de estreptococo grupo A invasivo,
y que afectaba a niños generalmente menores de 10 años y que muchos se morían. Bueno, yo lo empecé a ver en mayo, pero la denuncia surgió en el mes de noviembre, diciembre, la denuncia, o sea, la publicación Ujú. de la Organización Mundial de la Salud y de la parte de salud del reino del gobierno. ¿Y eso por qué lo pudimos identificar? Porque hacemos un monitoreo constante, tomamos muestras de microbiología, hacemos una autopsia en los casos que se necesitan, los casos quedan registrados en una base de datos. Y bueno, todo eso, hacer una vigilancia y evaluar lo que pasa para atrás es importante para el control epidemiológico, para la salud pública. Entonces, de alguna manera creo que esto es un ejemplo de que, bueno, acá pudimos identificarlo porque no bajamos los brazos. Yo sigo haciendo pruebas de COVID en todos los niños que pasan por mis manos, ¿no es cierto?, fallecidos, porque, y sigo encontrando COVID, ¿no es cierto?, aunque a lo mejor no se murieron de COVID, pero se murieron con COVID. Ujú. Así que es muy importante para que los gobiernos hagan esa vigilancia epidemiológica constante. Y eso es una inversión. Te adelantaste a mi última pregunta, pero casi ya de alguna manera lo has dicho. La Argentina tuvo también distintos tipos de abordaje, algunos más exitosos, otros muy poco, y algunas situaciones incluso que también en Inglaterra se dieron y en tantos Sí. lados Bueno, no muy presentables. Claro, en Inglaterra a quien era el primer ministro le costó la carrera e sí, incluso el hombre ya está totalmente fuera justamente por eso. Aquí parece que sí. todo pasa y pasa como si nada. En la Argentina, estuviste tan presente, ¿ves que algo de esto se tomó como conciencia política de la importancia de tener un plan, de tener, bueno, ya dijiste, seguimiento no hay, o ya se borró todo y nos olvidamos? Mira, yo creo que el problema de Argentina, bueno, yo un día se lo dije a la ministra Bisotti, a quien respeto mucho. Uno de los problemas de Argentina es que no hay un plan a largo plazo, porque cada 4 años hay elecciones y cambia Mm. desde el director del hospital hasta, obviamente, el ministro de Salud. Entonces deberíamos tener una carrera sanitaria que sea por concurso, en Ujú. donde los hospitales en el Reino Unido, los directores no son médicos, son business, Ujú. son CEOs, como una empresa privada, y estamos todos conectados, entonces nos brindamos esa ayuda mutua de uno con el otro hospital, porque somos todos el Servicio Nacional de Salud. Entonces yo creo que lo que le pasa a la Argentina, y por lo que tal vez, es una falla repetitiva, y no es este Sistémica. gobierno, son todos los gobiernos, que al cambiar todo, comenzamos y damos de vuelta, no se puede hacer un plan a largo plazo, porque todo lo anterior estaba mal, este otro gobierno seguimos de vuelta. Pinta Y tu yo casa, pinta se tu lo casa y dije, verás la aldea. Finalmente es sistémico, es exactamente lo que has dicho en este exacto, ámbito como en tantos otros. Pasa exacto, exactamente lo mismo. exacto. Y no existe, acá existe lo que se llaman civil servants, que son funcionarios públicos, que son los que conocen cada tema. Cuando viene el nuevo gobierno, les dice, ellos siguen con el mismo plan, pero si quieren hacer algo que es ridículo o que no es impracticable, le dicen, no, esto no va a andar por esto, esto, y esos son los civil servants. Entonces yo creo que a la Argentina le falta esa estabilidad del funcionario no político. Como todos los cargos están politizados, en este momento no se puede pensar en hacer un plan de pandemia para la próxima pandemia o de salud, o yo incluso quería trabajar en hacer un plan para, bueno, lo que la reina Isabel me honró, y bueno, tuve la ocasión de conocer al rey Carlos III cuando él me lo entregó, sobre la investigación de la muerte súbita. Yo quería llevarlo a Argentina, quiero llevarlo a Argentina, pero está todo el mundo, bueno, con los problemas del momento, entre los cuales están Ujú. la elección del próximo presidente y, bueno, mandatarios. Así que yo creo que las fallas son solucionables, pero hay que darle estabilidad a los funcionarios intermedios. Yo les dije, tuvimos y la tenemos una médica de cabecera clara, con experiencia y con sabiduría. Marta, como siempre, gracias. Y lo que nos has dicho es aplicable en términos de la Argentina y del mundo a tantas áreas de
lo que tendríamos que hacer. Ojalá en algún momento logremos escuchar. Gracias por estos Ojalá. minutos. Bueno, suerte, ¿eh? Gracias. La doctora Marta Cohen, para pensar, para no olvidarnos, para tomar conciencia y ojalá para que aquellos que tienen responsabilidad tomen las acciones y compromisos que corresponden.